Bueno, pues buenos días a todos y bienvenidos a este curso que hemos titulado Logros y límites de 60 años de integración europea. Vamos a empezar el curso y la jornada con el primer ponente, el que va a dar la ponencia inaugural. Se trata de Alejandro Cercas Alonso. Él es licenciado de Derecho, fue asesor jurídico de una compañía de seguros inicialmente y también del Servicio de Extensión Agraria, funcionario del Cuerpo Técnico Superior de Seguridad Social entre el 77 y el 82, funcionario de Servicios Especiales desde el 82, miembro de la Comisión Ejecutiva de las Juventudes Socialistas, miembro del Comité Federal del PSOE entre el 79 y el 2000, secretario de área de la Comisión Ejecutiva del PSOE entre el 84 y el 96, fue diputado al Congreso por Madrid entre el 82 y el 89, diputado al Congreso por Cáceres entre el 89 y el 99, presidente de la Comisión de Política Social y Empleo del Congreso de los Diputados entre el 82 y el 86, portavoz de Asuntos Sociales entre el 86 y el 99, y llegamos un poco al fondo de la cuestión por la cual él está aquí hoy con nosotros, porque él fue eurodiputado desde el 99 hasta el 2014, hasta hace muy poquito, coordinador del Grupo Socialista en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales desde el 2009 y actualmente es profesor del módulo Jean Monnet EUHOP de Integración Europea de la Universidad de Extremadura. Yo he tenido la suerte de compartir muchos momentos en Bruselas con Alejandro, donde llegamos prácticamente juntos. Él me ha dejado allí con el marrón, como decimos muchas veces, a modo de broma, pero es una persona que conoce profundamente el funcionamiento de las instituciones europeas y el funcionamiento de este proyecto en el que estamos trabajando de integración europea. Ha querido titular su ponencia hacia un nuevo pilar de derechos sociales. Ayer precisamente estábamos discutiendo durante la cena el tema del modelo y el pilar social de la Unión Europea. El propio curso lo hemos titulado Logros y límites. Hemos llegado a lograr ese modelo social europeo. ¿Cuáles son los límites? Si aún no lo hemos conseguido, él nos va a desvelar todo esto. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más y la audiencia es toda tuya. Muchas gracias. Buenos días a todos. Permitidme que gaste un par de minutos, no más, porque son muchas las cosas que tenemos que comentar, pero agradeciendo a la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Juste, allí Juan Carlos, el director, agradeciendo también al módulo Jean Monnet, al otro director del curso, Alfonso Pinilla, decirles que para mí, espero también que para ustedes, la visita a Juste y estas horas que pasamos en el viejo Palacio del Emperador, pues aparte de ser muy interesantes, es también muy agradable. Yo me siento partícipe de la vieja máxima horaciana de enseñar deleitando. No sé si será enseñar deleitando, pero deleitado sí que enseño cada vez que vengo a Juste, aunque la Universidad de Extremadura en Cáceres también es muy interesante. Pero estas viejas piedras nos dan ocasión también de tener una visión amplia de dónde vivimos, del mundo en el que vivimos, de la Europa que estamos construyendo, y por azares de la agenda me toca a mí realizar la conferencia inaugural y me alegro porque vamos a hablar de la Europa social, que yo creo que es uno de los temas importantes de la agenda del futuro de Europa. Por lo menos eso dicen los ciudadanos. Cuando se les pregunta cuáles son sus prioridades, sus problemas, pues siempre acude su empleo, sus pensiones, las escuelas de sus hijos, los hospitales o las residencias de sus mayores. Esos son realmente los grandes retos que tenemos en este mundo tan difícil. Y vamos a tratar de responder a las preguntas que ha dicho Miguel Ángel. ¿De dónde venimos? ¿Dónde vamos? ¿Significa realmente el pilar social anunciado en Gotemburgo? Ahora va a hacer un año, el día 17 de noviembre del año pasado. ¿Va a significar un punto de inflexión? ¿Va Europa realmente a tomar en consideración una agenda social
con el mismo nivel de compromiso que tiene la agenda económica o la agenda monetaria. Esos son los asuntos que van a orientar mi coloquio con vosotros. No quiere que esto sea, yo no soy un académico, por tanto va a ser más una expresión de un coloquio o es empezar un coloquio después con ustedes. Me van a permitir que empiece diciendo que esa proclamación solemne que hizo en Gotemburgo hace un año, hay una cierta, resumiendo un poco el final de mi conferencia, hay un cierto consenso en hablar de la absoluta necesidad que había de que hubiera un punto de inflexión en la política europea, que se empezara a hablar de los problemas sociales y no solamente de los problemas económicos, pero también, como veremos, el pilar social que se ha proclamado en Gotemburgo está lleno de interrogantes. Un poco también con las mismas dificultades y los mismos interrogantes que tiene el conjunto de la construcción europea, donde todo el mundo dice que es muy importante, pero también añade probablemente insuficiente, vistos los retos tan tremendos que tenemos por delante. En todo caso, yo creo que tenemos que saludar, y yo soy de los que saludo y estoy muy feliz de esa iniciativa, por ella he trabajado muchos años, porque es importante que haya una afirmación de principios, política solemne, que Europa no abdica del modelo de economía social de mercado frente a las tentaciones de ir a un modelo más ultraliberal, y ese es el principio, si no el fin, pero es el principio de arreglar los problemas graves que tenemos. Como saben, vamos a empezar la conferencia recordándoles algunos conceptos quizá básicos, ¿no? Europa, la Unión Europea, ha elegido, los ciudadanos de la Unión Europea han elegido una manera de construir que tenía una bifurcación de caminos. Quizá Alfonso nos hable de estas bifurcaciones en la vida. O bien se podía, y los más utópicos pensaron, ahí está Altiero Spinelli, el primero de arriba, en su escaño del Congreso de los Diputados, cuando presentó su Constitución para Europa el año 84, la ganó en el Parlamento, pero antes, durante su exilio en Ventotene por la dictadura de Mussolini, él y su compañero Rossi, viejos comunistas italianos, y pensaron en los males de Europa, sacudida por la Segunda Guerra Mundial, y ahí tiene una frase suya que resume uno de los caminos que podíamos haber elegido los europeos. Cualquier progreso es solo apariencia, dice en el manifiesto de Ventotene, sin la definitiva abolición de la división de Europa en Estados nacionales soberanos. Ese es uno de los caminos, el camino maximalista, el camino de los federalistas europeos, construir sobre la ruina de la Europa destruida por los nacionalismos de la Segunda Guerra Mundial, una nueva manera de construir el espacio común europeo. De un solo golpe, en una sola formulación constituyente, construir, por tanto, sobre la ruina de los estados soberanos, construir la Europa. Hubo otro camino, que es el que ha salido triunfante, es Jean Monnet, que es que Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto, se hará gracias a realizaciones concretas que creen, en primer lugar, una solidaridad de hecho, porque los hombres, decía Jean Monnet, solo aceptan el cambio resignados por la necesidad y solo por la necesidad durante la crisis. O sea, abrió un poco la utopía, la ideología y la necesidad. Bueno, es evidente que Europa ha cogido el segundo camino, el camino funcionalista de Monnet, de ir construyendo poco a poco. Este es un concepto importante que tengan, porque ya se ha intentado, no solamente a nivel teórico, sino a nivel práctico, se intentó el año 54 con la Comunidad Europea de Defensa, lo intentamos en el 2004 con una nueva Constitución para Europa, han fracasado los intentos de construir Europa de una sola vez y se va por la vía funcionalista de poco a poco. Y esta metodología es la que está siguiéndose con la Europa social. No va a haber, por tanto, el pilar social no va a ser un momento de llegada, va a ser un paso más en una larga marcha. Porque Europa, y conviene recordarlo, frente a los sueños que nos hacemos muchos, Europa ha pasado por un camino gradualista porque ha tenido que confrontarse y se está confrontando a una realidad muy dura. Y la realidad muy dura, durísima, es que frente a lo que pensaba Spinelli, la sensación de pertenencia a los Estados-nación no se ha disuelto como un azucarillo. De hecho, a veces pensamos que son solamente los jefes de Estado y de Gobierno, son los propios ciudadanos europeos los que aún se siguen sintiendo más partícipes de los hechos de su nación o de su Estado-nación que del conjunto de Europa. Y en el caso de la política social, esto tiene una importancia fundamental, porque la política social es la política de la solidaridad, es la política de la redistribución de los recursos.
Es la política en la que unos pagan impuestos para que otros reciban los beneficios. Y la solidaridad, en la mentalidad de todos, incluidos los que estamos aquí, posiblemente en esta sala, se predica o se practica como un bien de una cultura política que solo se comparte fácilmente con los de tu propia, los más cercanos. En principio, la nación, que es el sentimiento que durante varios siglos llevan inculcándonos a los ciudadanos. El otro día en Mérida tuvimos un seminario, inmediatamente salen las balanzas fiscales entre los territorios. La gente está dispuesta en Cataluña, por ejemplo, a compartir sus impuestos con los necesitados o con los beneficios de los programas sociales en Cataluña, pero menos si es con Extremadura, con Andalucía o con Galicia. Le pongo un caso nacional. Si se pone a escala europea, hay muchas dificultades de que los países ricos de Europa compartan sus impuestos y sus beneficios con los países pobres del este de Europa, con los rumanos, con los búlgaros, nosotros mismos. Si tenemos dificultad en asumir la redistribución de recursos entre los españoles, imagínense lo que es a escala continental. La solidaridad, por tanto, está anclada en nuestra cultura política como algo que compartimos con los que son nacionales. El nacionalismo, por tanto, tiene unas raíces muy profundas en el alma de la gente que está ahí como un sedimento de la historia. Esa es una realidad que se nos impone frente al idealismo de muchos, como los federalistas en general, hemos pensado que se van a suprimir los Estados-nación, la idea de la nacionalidad, y nos vamos a confundir en un espacio colectivo nuevo que se llamaría Europa. Y, por tanto, de todas las agendas de la construcción europea, la política social, la política de las pensiones, la política de la salud, la política del dinero, porque las políticas sociales son la mayoría de los presupuestos del Estado, hay una resistencia enorme de compartir eso a escala europea. Y, por tanto, ha sido inútil el esfuerzo que han hecho los federalistas para conseguir una armonización de la política fiscal y que haya un solo presupuesto para Europa o un solo modelo de pensiones o un solo modelo educativo o un solo modelo sanitario. Es verdad que lo que vemos es, digamos, las resistencias nacionales de los gobiernos, pero los gobiernos tienen detrás a ciudadanos que piensan igual que ellos. Es verdad que a los españoles nos cuesta mucho más trabajo que a otros porque en España, lo veremos después, las encuestas demuestran un afecto enorme hacia la idea de la unidad europea. Pero no ocurre lo mismo con otros países de Europa, que forman parte del club europeo. Y se va avanzando los logros y se van teniendo las dificultades, lo que preguntaban al principio del curso, en función de una Europa muy asimétrica, muy disímil en esta realidad. Eso explica, por tanto, que el capítulo social en la Unión Europea tenga las mismas dificultades que ha tenido la construcción europea, de ruptura de los nacionalismos, pero en este caso fortalecida con una opinión pública que está muy lejos aún, desgraciadamente, de entender una ciudadanía europea como una ciudadanía incluyente de todos los países del norte, del sur, del este y del oeste. No ha habido, por tanto, ni podía haber ningún traslado a la Unión Europea de las facultades más importantes de la política social. No se gestiona en Bruselas las pensiones, no se gestiona en Bruselas la sanidad, no se gestiona en Bruselas la educación. Los grandes pilares del estado del bienestar no se gestionan en Bruselas. Eso puede originar una cierta frustración de decir, entonces Bruselas no hace nada. No, Bruselas hace muchas cosas. Ha tenido que buscar inteligentemente caminos para hacer una política social, pero sin interferir la soberanía de los Estados-nación. Este es un concepto que tienen que tener ustedes claro, porque más allá de la voluntad que tengan los políticos o que tengan los profesores y los académicos, hay una realidad dura, las aguas frías de la realidad que impiden pensar de que esto se va a solucionar en un solo acto, de cambiar la cultura, los valores políticos de la ciudadanía. Vamos a ver, por tanto, esa construcción de la Unión Europea, vamos a comentarlo muy rápidamente, porque se me va el tiempo y no hemos hecho más que empezar. La otra idea importante, el que ustedes tienen que saber, yo le digo a mis alumnos a veces que tenemos que pensar la Unión Europea como esa estación espacial que se ha ido haciendo pieza a pieza. La Unión Europea empezó de una cosa muy pequeña, empezó simplemente en un tratado, el Tratado de París, y empezó como con un objetivo que tenemos que tener todos muy claro. La Unión Europea no pretendía una unión social. La Unión Europea se construye, lo que hoy es Unión Europea, las primeras comunidades, se construyen con un objetivo que era conseguir la paz entre los contendientes de la Segunda Guerra Mundial. No hay ningún objetivo social, hay un objetivo político de construir la reconciliación entre Francia y Alemania, los contendientes, y hay otro objetivo político, sotto voce, en el underground, que es
en un momento de la Guerra Fría, que ustedes ya no conocen, pero que era la realidad en la que vivíamos, que en el momento de la Guerra Fría los países de la Europa occidental tuviesen un modelo económico más eficiente que los países de la economía de mercado, de la economía estatal que había en el otro lado del muro de Berlín. Esa es la comunidad del carbón y del acero del Tratado de París, ese es el mercado común del Tratado de Roma del año 57. La política social en los primeros tratados no existe. No existe, sí existe, pero con una concepción de que el bienestar de los ciudadanos, el empleo, la sanidad, las pensiones, van a surgir como correlato de un programa económico novedoso, exitoso, pero que la política social la van a hacer los Estados. Lo que se hace en Europa es una autoridad común para el carbón, para el acero, en la primera comunidad. Lo que se hace en Europa es una comunidad para una unidad aduanera, para un mercado común. Y como consecuencia sí va a haber mejor empleo, va a haber mejor sanidad, pero no es función de Europa. Europa se hace, por tanto, con una visión económica, es un proyecto político con instrumentos económicos y un instrumento político con instrumentos económicos y hecho desde las cancillerías y con muy poca participación popular. Hasta el año 79 no se elige el Parlamento Europeo, los ciudadanos no son llamados. Es evidente que es un programa, digamos, de las élites, de la macropolítica europea, pero esta Europa que ahora tenemos políticamente construida sobre la ciudadanía, no existe el concepto de ciudadanía. Por tanto, como acabo de decir hace 5 minutos, si el concepto de solidaridad y de política social está unido al concepto de ciudadanía, ahora es muy limitado porque el concepto de la ciudadanía europea es muy limitado, pero durante 30 años no existió el concepto de ciudadanía europea. Por tanto, no podía haber política social porque la política social va unida al concepto de ciudadanía. En ese íter, pues, como le digo, la política social es secundaria, pero ocurre un fenómeno bastante importante que va a tener que ver con el pilar de Gotemburgo. Y es que la economía, por mucho que lo piensen los economistas, no explica todo en la vida y además acarrea cambios sociales y necesidades sociales. Y el mercado común, la libertad de circulación de trabajadores, por ejemplo, produce el que los ciudadanos de la entonces Europa 6 se mueven por Europa y construyen sus carreras de seguridad social en varios países al mismo tiempo. Con lo cual, aunque no hay en el tratado ninguna preocupación social, tienen que arreglar la seguridad social de los trabajadores migrantes. Y como consecuencia hay un enorme acquis communautaire, como llaman, el acervo, la legislación comunitaria, sobre la seguridad social de los que se mueven en Europa, porque Europa se convierte en una Europa de libertad de circulación. Y hay legislación, reglamentos comunitarios de coordinación de los sistemas de seguridad social para que los trabajadores que mueven en los países comunitarios tengan salud, sanidad, pensiones, todos los problemas, y la Corte, que no estaba llamada a la fiesta, se incorpora a la fiesta de la Constitución Europea y desde el año 62 y el año 64, en sentencias que han hecho ya, en fin, los que sean de derecho se lo sabrán, los casos Costa, etcétera, etcétera, tienen dos principios la Corte de Justicia y es que el principio de supremacía del derecho comunitario sobre el derecho nacional y el principio de aplicación directa del derecho comunitario a los ciudadanos. Con lo cual aparece un nuevo agente político que es la Corte. Y aparecen los ciudadanos que no estaban en los tratados, tratados como ciudadanos y con arreglo a los criterios políticos de los preámbulos de los tratados. De manera que lo que era un proyecto económico va convirtiéndose poco a poco en un criterio político. Hay 3 elementos en ese íter. Yo no sé por qué, ahí tenían que salir los tratados, pero no salen porque yo soy el jefe, el que he hecho el PowerPoint y, como ven, no estoy muy dotado para las nuevas tecnologías. Ahí tenían que estar listados los tratados constitutivos y modificativos. No, tampoco se ve. Bueno, he hecho una virguería y no sé cómo va. Entonces, posteriormente, Europa se va haciendo, esa estación espacial se va haciendo con nuevos instrumentos. Se va haciendo no por virtud, se va haciendo por necesidad. Europa primero hace una unión aduanera en el mercado común, pero después necesitan ir construyendo en esa unión aduanera, empieza a hablarse de la cohesión, cómo vivir en un mercado común gentes tan diversas y con razones tan distintas, cómo completar el mercado común. Y aparece la Acta Única Europea, o aparece Maastricht. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que en los años 70 y 80... la Europa de los años 70 y 80 ya no tiene nada que ver con la de los 50. En los años 70 y 80 ocurren al menos 3 fenómenos muy importantes. En primer lugar, se termina el bienestar in eternum que había en los años gloriosos.
Aparece la crisis petrolera de los años 70, aparece otra crisis importante a principios de los 80 y aparece el paro masivo en Europa. En Europa no ha habido paro, ha habido un paro puramente coyuntural, pero la reconstrucción europea, etcétera, etcétera, no formaba parte del problema que ahora tenemos todos, ¿no? Como obsesión, como primer problema, como decía yo al principio. En los años 70 empieza y en los años 80 se intensifica. En los años 70 aparece un nuevo actor político que es el Parlamento Europeo, los ciudadanos. Los políticos dicen, vamos a llamar a los ciudadanos, y claro, creen que eso va a ser una cosa y hacen un parlamento sin poderes, simplemente como una asamblea de facultad. Pero el parlamento empieza a incorporar la agenda de los ciudadanos. Y la Europa empieza a cambiar, y la Europa económica empieza a tener unas implicaciones políticas. Y en los años 80 aparece otro fenómeno, que el club de los ricos, al club de los ricos subimos a algunos pobres de Europa. Entra Grecia en el año 81 y entra Portugal y España en el año 86. Y entramos con una legión de inmigrantes y con una legión de parados y con problemas estructurales muy serios. Entonces Europa, la agenda social, cambia radicalmente. Y no por virtud, sino por necesidad, en Maastricht ya se empieza a hablar de unión política. Y en Maastricht se hace la cohesión. Por cierto, España ocupa un papel muy importante. Y lo que fracasa en Maastricht, o no se termina en Maastricht, se trata de hacer en el Tratado de Ámsterdam. Y son todo pequeñas acumulaciones de reformas en un sentido constructivo, donde ya la política y la política social empieza a tener un peso importante. Pero empieza a tener un peso importante y no por eso termina la resistencia de los gobiernos a ceder la soberanía en los temas tan importantes como el derecho del trabajo, el derecho a las pensiones, ni cede tampoco la resistencia de los ciudadanos a solidarizarse con los que no son de su nacionalidad. O sea, es una batalla entre la racionalidad que pide más integración europea y la realidad del egoísmo nacional y de los sentimientos soberanistas de los Estados miembros que no quieren ceder a Europa. Y esa batalla continúa, porque cuando lleguemos a Gotemburgo ahora y contra el Pilar, sigue exactamente la misma tensión entre los que pretenden más integración y los que se resisten a la integración. A pesar de estas dificultades, la Unión Europea, esto va al revés de como dice la lógica, la Unión Europea tiene escasas competencias en materia de seguridad social, pero aparecen en materias compartidas, aunque está limitado por principios de subsidiariedad y proporcionalidad, pero la Unión Europea sí puede legislar sobre temas de seguridad social, con muchas restricciones. Y sobre todo en las cuestiones importantes, ese es el artículo 153, el artículo 153 del Tratado de Funcionamiento, el actual Tratado de Lisboa. En el 153 se listan una serie de materias en la que la Unión completa y apoya, pero completa y apoya con medidas legislativas. Es verdad que con muchas restricciones. Aparte del principio de proporcionalidad y el principio de subsidiariedad, para las cuestiones importantes, que ahí están en negritas, la seguridad social y la protección de los trabajadores, la protección, la rescisión del contrato de trabajo, la representación y defensa colectiva y los inmigrantes legales, exigen la unanimidad del Consejo. Y el Parlamento solamente tiene una visión consultiva, ni siquiera legisla. Es decir, en aquellas cuestiones más duras, los Estados dicen, vale, vamos a legislar si todos estamos de acuerdo, que equivale a decir, con que haya uno que se oponga ya no se legisla. O sea, si los letones o los malteses o los ingleses le dicen a uno de sus amigos, como me ha ocurrido a mí varias veces, ellos no se oponen, pero ya se encargan de oponerse los húngaros o los polacos, paralizan los procesos legislativos. Es decir, la Unión Europea legislativamente sigue teniendo muchas dificultades, aunque el tratado habilita en una actitud de cooperación y de apoyo a los Estados miembros, sin quitarles su soberanía, pero apoyándoles para hacer, y en el resto además tiene que haber la cualidad de que sean normas mínimas. La Unión Europea no puede ir más allá de unos estándares comunes en el derecho al trabajo. Voy muy deprisa, pero la Unión Europea, decía Santa Teresa de Jesús, y a mí me gusta citarla, aunque soy laico, que cuando se cierra la puerta al demonio, el demonio entra por la ventana. Entonces, los burócratas de Bruselas y los diputados y los sindicalistas europeos nos hemos dado 1000 vueltas al asunto y hemos encontrado, sobre todo la Comisión, que quiere ser mucho más importante, ha encontrado una caja de herramientas. Y me parece que me he ido para adelante antes. Entonces, hay una cosa de legislación que, como ven, está muy limitada, aunque se puede legislar, pero está muy limitada en los tratados. Pero hay una cosa que se llama orientación, que a los españoles nos cuesta mucho trabajo, porque eso es lo que se llama la legislación simbólica. En la Unión Europea, en la orientación,
no establece leyes, pero establece estrategias. En las estrategias se establecen objetivos, se establecen indicadores, se establecen sistemas de vigilancia entre los iguales, el peer review, que llaman los ingleses. Se establecen dinámicas que confluyen en una orientación de unificación de la Unión Europea. Se deja que los Estados lo hagan. Por la vía del apoyo y la cooperación se llega a la convergencia. Por la vía de la legislación se llega a la armonización. Esta es la vía preferida, la azul, la de los federalistas. Mediante reglamentos y directivas haber llegado a una armonización de la Europa social, que hubiéramos tenido leyes de trabajo, de seguridad social, de sanidad, de educación iguales, armonizadas. Eso ha sido imposible, está resultando muy difícil. Se armonizan en cuestiones mínimas, en salud y seguridad, en pequeñas cosas, pero no ha habido una armonización global. Pero, en cambio, mediante las técnicas de apoyo y cooperación se está llegando a una convergencia en los objetivos, niveles de paro, niveles de empleo, no solamente de paro, de población activa, niveles de educación secundaria, de fracaso escolar, ir convergiendo, de que Europa vaya convergiendo cada uno por su camino, pero en la convergencia común. Esa es la vía privilegiada que ha seguido la política social europea. ¿Cómo se hace eso? Se hace con directrices, se hace con planes nacionales y se hace con los métodos abiertos de coordinación, que hoy existen en empleo, existen pensiones, existen salud, existen educación, existen formación profesional, en la pobreza, en la igualdad y la discapacidad. En estas materias de apoyo, en estas materias de cooperación, los Estados miembros tienen menos resistencia, porque el Consejo, que es donde se representan los Estados miembros, participa como un agente fundamental en los procesos de apoyo y de cooperación. En la legislación no, en la legislación es el Parlamento, o el Parlamento tiene igualdad de poder que el Consejo. Pero en los métodos de apoyo y cooperación son los ministros, son los gobiernos, y las instituciones, el resto de las instituciones apoyan, pero son ellos. Y en esta dinámica de converger, pero una convergencia que tiene tres características fundamentales. La convergencia es una convergencia libre, es decir, asumen los compromisos que quieren, es una convergencia flexible, no todo igual, y es una convergencia progresiva, poco a poco. Ahí los gobiernos aceptan. Por ahí ha entrado la Europa social. El pilar social va a representar la culminación de una metodología de armonización, pero no por la vía legislativa, sino por la vía de la convergencia de las políticas. Vamos a ir un poquito más deprisa, voy a saltarme. Europa tiene, en la caja de herramientas, se lo enseñaba antes, tiene otra arma. Los que tenemos la cultura napoleónica de los códigos y de las leyes y del Parlamento y tal, no entendemos. Estas son cosas muy anglosajonas, pero el que tiene dinero tiene muchas maneras de hacer realidad sus objetivos. Ustedes, por ejemplo, Europa no obliga a que los estudiantes circulen, aunque Europa quiere que haya una ciudadanía europea. ¿Qué hace? Hace Erasmus, da dinero para programas Erasmus, o da dinero para nuestros módulos, Jean Monnet, con su dinero orienta el dinero, da dinero en los grandes fondos europeos de desarrollo regional. Cuando quiere, ahora que quiere desarrollar las nuevas tecnologías, dice, se acabó el cemento, ahora lo tienen que dedicar a Internet. O sea, Europa con su dinero, con los fondos europeos, está orientando la política social hacia los objetivos que quiere. No son leyes, pero son los recursos financieros. Y los recursos financieros se modulan además en función de un valor añadido que es que unos países aprendan de otros, que unos países expongan en Bruselas lo que están haciendo. Ahora, por ejemplo, nos están sacando los colores a los españoles de cómo hemos gastado el dinero por ejemplo, en toda la elaboración del AVE, el dinero que hemos pasas la vergüenza de que los fondos que estaban hechos para que hubiera un desarrollo armónico de las regiones se han dedicado a cosas que no han tenido ningún resultado. Es decir, se sienten, ya no es esa cosa de los estados que tienen una soberanía irrestricta, ¿no? Ahora tienen que ir allá a dar cuenta de que lo utilizan y están constantemente, mediante los indicadores y mediante estadísticas europeas, que no existen en ninguna parte del mundo, aquí hay unas estadísticas homogéneas que miden la pobreza, que miden el fracaso escolar, que miden... Todas estas estadísticas hacen que haya una competencia comparativa entre unos y otros países, vigilado por el Consejo, por la Comisión y por el Parlamento. Gracias a esto, voy muy más deprisa si puedo, las grandes políticas de gasto, ahí tienen en un quesito. ¿A qué dedica la Unión Europea? La Unión Europea no gasta dinero. Tiene un presupuesto, hombre, es un presupuesto, yo no he visto nunca tanto dinero junto, ¿no? Pues son 157.000 millones de euros cada año. Pero claro, para 500 millones,
es el 1% del PIB, es un presupuesto comparado con el presupuesto de la Administración Federal Americana, es una broma, son 20 veces menos. ¿Pero a qué lo dedica la Unión Europea? Pues más de la mitad lo dedica a empleo, competitividad, a crecimiento inteligente e integrador, más de la mitad del dinero, más de la, no más de la mitad, casi la mitad. La otra mitad va para las políticas de crecimiento, de agricultura, la PAC. Es decir, a los desarrollos, que en el fondo son políticas redistributivas también, son pequeños agricultores, las regiones más desfavorecidas, los programas educativos, muy poco dinero a seguridad, muy poco dinero y bastante dinero a la Europa global, a la cooperación al desarrollo por los problemas de migración, que Ruth luego nos va a dar un rapapolvo grande de lo que estamos haciendo. Entonces, a pesar de que parecen medios modestos, la Unión Europea ha conseguido esto. Querido Alfonso, ahí está nuestro cuadro, el que más nos gusta. Es muy sencillo este cuadro, pero es el cuadro que expresa... Me parece que acaba de llegar el rector y me van a echar. No, me quedan 10 minutos. En ese cuadro expresa un poquito cuál ha sido no la literatura, la retórica de la política social, sino en qué se concreta, qué diferencia nuestro continente, nuestra Unión Europea del resto del mundo. Nosotros somos el 5% de la superficie del mundo, o sea, creemos, y esta es la proyección Mercator, que estamos en el centro del mundo, podríamos haberla puesto al revés y estar en la esquina, pero bueno, vamos a seguir con la visión que os han dado en las escuelas de que somos el centro del mundo. Pero somos muy poquita cosa, somos una pequeña península del continente euroasiático, 5% de la población, el 5% del territorio. Somos el 7% de la población del mundo. Es decir, el 93 de cada 100 habitantes de este mundo no son europeos. Nosotros creemos que aquí estamos. No, la gente está en el Pacífico, la gente está en China, la gente está en la India, la gente está en Indonesia, o la gente está en Nigeria, en sitios, o la gente está en México, por ejemplo, que es cuatro veces más grande que España, etcétera, etcétera. Somos el 7% de la población. Somos bastante importantes en la producción, casi más del doble de lo que representaríamos con nuestra población. Pero en lo que somos imbatibles es que el 50% del gasto social del mundo nos lo llevamos 500 millones de habitantes que vivimos en la Unión Europea. O sea, nosotros nos llevamos el mismo dinero en términos de capacidad de gasto que 5.500 millones de habitantes que son el resto del mundo. Ese es el resultado de la suma de esta gobernanza plurinivel de los Estados de la Unión Europea con los objetivos de los tratados, más el apoyo, etcétera, etcétera, de la Unión Europea. Y así ocurre, que tenemos, pues, 10 veces más de lo que nos correspondería en un reparto equitativo del mundo, en escuelas, en hospitales, en carreteras, en centros de salud, 10 veces más. No es de extrañar que mucha gente, por miles, prefieran perder la vida en el Mediterráneo para venir aquí a vivir en este sitio donde tanto nos quejamos. Como dice uno de mis autores preferidos, Eli Barnaby, profesor de la Universidad de Tel Aviv, por favor, europeo, dejen de lloriquear, viajen un poco por el mundo y dejen de lloriquear, porque ustedes viven en la única parte del mundo donde se respetan desde que nacen hasta que mueren los derechos de las personas humanas. Todo esto, voy muy deprisa, se ha acelerado la crisis del déficit de la Europa social con la crisis económica. Cuando la crisis económica ha golpeado duramente a la Unión Europea, se ha sumado a los otros grandes retos que teníamos, que hacían viejo el viejo proyecto social de Europa, los grandes retos que en el siglo XXI han aparecido. Ha aparecido la globalización, se terminó el mundo comunista, ya todo el mundo es capitalista. Y además todo el mundo es capitalista sin reglas. Y además los peores son los antiguos comunistas, como los chinos. Y tenemos que competir con ellos en un mundo globalizado y tenemos que mantener nuestros altos salarios, nuestros altos en un momento en el que se están deslocalizando al este de Asia o al Cuerno de África, porque hay salarios 10 veces inferiores de Europa. Tenemos un gravísimo problema de globalización, tenemos un gravísimo problema de que el capitalismo ha mutado, el capitalismo hizo un pacto social después de la Segunda Guerra Mundial con la socialdemocracia, prefirió, como decía el viejo Marx, perder un brazo que perder la cabeza y dejó que hubiera programas de bienestar social, sindicatos, tal, pero hay un mundo y hay un capitalismo, incluido el chino, que no quiere sindicatos, que no quiere convenios colectivos, que lo que quiere es la competencia pura y dura. Y Europa tiene ese reto tremendo. Y de pronto aparece el capitalismo financiero 10 veces más importante que el capitalismo económico y nos destroza el sistema financiero y como consecuencia acarrea unos problemas de deuda pública inmensos y de financiación de los déficits estatales y hemos tenido una crisis que empezó en 2008, llevamos 10 años y apenas si empezamos a salir en la macroeconomía. Y de pronto han aparecido un ejército de desempleados de los cuales aquí
hay una buena representación, me imagino, o que tienen la obsesión de que van a estar desempleados. Europa se ha tenido que poner las pilas, porque esto ha acarreado, perdónenme que voy muy deprisa, está ahí el rector echándome la bronca, una enorme reflexión, y una enorme reflexión sobre hechos como este que presento aquí. Esas son la participación en las elecciones al Parlamento Europeo. No ha dejado de bajar. Desde las primeras elecciones del 79 es una caída en los infiernos. O sea, la ciudadanía europea no se siente europeo, pero siente que no está representado suficientemente en las instituciones y en la política de la Unión Europea. Hay que hacer frente a esta desafección y a esta deslegitimación. Porque Europa sí cree, este es el último Eurostat que ha hecho la Comisión en el otoño del año pasado, a ver el estado de opinión de los europeos. Y los europeos siguen pensando que la igualdad social y la solidaridad es el primer valor. Y los europeos siguen pensando que ellos están más de acuerdo con una sociedad solidaria que con una sociedad egoísta. Dicen, luego practican o practicamos, ya sabéis, sobre todo los católicos, que decimos una cosa y practicamos otra. Y siguen los mismos elementos. Estas encuestas, ¿cómo interpretar esa paradoja de unos europeos, vosotros, yo, el otro, que manifestamos una solidaridad sin límite y luego los frenos en el Consejo? Y no es que sea malo, que lo son, los presidentes que van al Consejo, que lo son, pero es que los han elegido los ciudadanos y reiteran a los mismos presidentes, y vuelve la Merkel, y vuelve el italiano, y vuelve el holandés, y el belga, y el español, y son ellos los que hacen, porque sus ciudadanos le están pidiendo que frenen la solidaridad con los inmigrantes que llegan, con los trabajadores que se mueven por Europa, etcétera, etcétera. ¿Por qué es tan difícil que se avance en esta regla? Pues en ese cuadro lo explica. Porque hay una gran asimetría en los países europeos. Ya me volví otra vez. Hay una gran asimetría. Hay países que sí piensan los ciudadanos que los temas de solidaridad son importantes, y en la media aparece en Europa muy importante la solidaridad. Pero hay otros países como el Reino Unido, como Hungría, como Polonia, que dicen que no, que es más importante la innovación o es más importante el medio ambiente. Y estos señores tienen poder de veto en el Consejo. Estos señores representan a ciudadanos que responden a esa estadística de 30.000 entrevistados por Eurostat. Es decir, Europa es, punto primero, Europa es muy asimétrica. Y tenemos que avanzar con todos. No cabe decir, nosotros somos ahora tenemos el problema de la crisis migratoria, no cabe que nosotros queramos ser los únicos, tenemos que avanzar todos, porque no podemos avanzar de otra manera. El futuro de Europa, tenemos otro problema, en contra de lo que ustedes pueden pensar. Este Eurobarómetro, el 487, ha demostrado que es en la izquierda donde es más renuente la integración europea. Los nuevos partidos de izquierdas en España, lo siento mucho porque aquí habrá alguno simpatizante, el más renuente es Podemos. La derecha se muestra más europeísta, probablemente también porque la izquierda, sobre todo los jóvenes, los trabajadores, están sufriendo más duramente las consecuencias de la crisis. Pero hoy la resistencia a la mayor integración europea, a una política europea, a romper el marco de las fronteras nacionales, está más en el pensamiento de izquierda que en el pensamiento de derecha. Se ha hecho el preámbulo, el pilar social. En el preámbulo, como les decía al principio, gran motivo de esperanza, hay una reafirmación sobre el modelo social europeo. La Unión ha de tener en cuenta las exigencias relacionadas con la promoción del nivel de empleo, la garantía de la protección social, la lucha contra la exclusión social, el nivel elevado de educación, formación y salud. Es decir, Europa, en contra de lo que dicen por ahí, no es la Europa que busque solamente los banqueros o la Unión Monetaria. Esos son los fines de Europa, y el pilar social ha reafirmado políticamente, solemnemente, los tres presidentes, ahí tienen el documento, los tres presidentes, Comisión, Consejo y el Parlamento, y los interlocutores sociales, sindicatos, de que Europa no tiene que continuar con su modelo de economía social de mercado, y no solamente de economía de mercado a palo seco. El pilar europeo establece una lista de derechos y de principios, que no se los listo, pero ahí lo tienen en la diapositiva, y hay toda una serie de iniciativas legislativas y no legislativas que se van a implementar en los próximos años. Es muy sintomático de que, ante las dificultades de la nueva legislación, la Comisión, que tiene la capacidad de iniciativa legislativa, ha elegido aquellos campos en los que el Estado no había intervenido, porque al ser competencias compartidas, el primero que legisle sobre la materia es el que va a legislar. ¿De qué va a legislar Europa en los próximos años? Sobre la conciliación de la vida familiar y profesional. Permiso de paternidad. Como ven, ya se está hablando en el Parlamento español de lo mismo, pero Europa ha empezado a hablar de esto.
Va a haber directivas de permiso de paternidad, de permiso parental, de permiso de cuidados a dependientes, de horarios flexibles para cuidados, de protección contra despidos por conciliación. Europa va a sentar en el terreno de la conciliación lo mismo que hizo en el terreno de la igualdad hombres, mujeres, una estrategia para conseguir de que haya una efectiva conciliación y no tengan que salir del mercado de trabajo las mujeres como en este momento tienen que hacerlo si quieren hacer una carrera profesional. Se va a hacer una protección de los trabajadores autónomos y atípicos, que está muy mal legislada en los Estados miembros. Va a haber una directiva específica escrita sobre contratos de trabajo para evitar las prácticas, sobre todo los contratos estos de fin de semana, etcétera, etcétera. Van a ser todos los contratos por escrito, por directiva comunitaria. Y, por último, se ha regulado la Autoridad Laboral Europea. Voy terminando, rector. Me falta solamente expresarles con esa imagen gráfica. Europa no podía ser el conductor del tren de la política social. No lo quieren los gobiernos, no quieren renunciar a su soberanía. No lo quieren a los ciudadanos, que no quieren renunciar a su egoísmo de sus impuestos hacia los más débiles. Quieren, pero no quieren. Es esa que todos somos muy progresistas en teoría, en la literatura, en los discursos, en los sermones, pero muy malos a la hora de hacer la declaración de la renta y mucho peores a la hora de compartir nuestras escuelas, nuestros hospitales con los más pobres, con los que tienen otro color o los que tienen peores oportunidades. ¿Europa qué ha hecho? Europa se quiere convertir en la brújula. No va a ser el conductor del tren, pero va a ser la brújula que señale el camino para mejores mercados de trabajo, decir a los Estados miembros cómo vamos a tener que mejorar nuestros mercados de trabajo, hoy tan precarios, hoy en una situación tan penosa, con nuestras mejoras en los sistemas de bienestar social, mediante indicadores, mediante procesos abiertos de coordinación, todo ello para que haya una convergencia en el área del euro. Y termino como empecé. No crean que se han hecho buenos los burócratas de Bruselas. Son malos, malos, como ustedes y como yo, egoístas, porque en contra de lo que decía Rousseau, no es tan cierto que el hombre sea bueno y la sociedad sea malo. Somos bastante malos todos. Lo que ocurre es que después de la crisis se ha demostrado que Europa no puede vivir junto si hay una asimetría tal. Si los médicos en Alemania ganan 4.000 euros al mes y en Estonia ganan 400, Estonia se queda sin médicos porque se van a trabajar a Alemania. Cuando tenemos el mercado único, cuando tenemos la libertad de circulación de mercancías, de dinero y de capitales, en contra de lo que digan los economistas, aparecen las necesidades sociales y aparecen las dinámicas políticas y las dinámicas sociales. Y ha aparecido, frente a la renuencia que tienen a la unificación europea, ha aparecido la necesidad de la convergencia para mantener la moneda, como hemos demostrado en la crisis. La moneda ha estado a punto de fracasar porque un país como Grecia quebraba y quebraría la moneda, y Europa no va a poder seguir adelante con las asimetrías que hay de lo social. Entonces, no por virtud, sino por necesidad, vamos, y el pilar lo señala, en un terreno voluntario, político, pero vamos a seguir avanzando por la Europa social, no por virtud, no por necesidad. Y como dice Eli Barnaby, señores, ustedes, europeos, un pasito más, y dentro de poco, de verdad, seremos ciudadanos europeos, y por favor, dejen de lloriquear. Muchísimas gracias, Alejandro, por este repaso a lo que ha sido y cómo ha ido evolucionando la Unión Europea que conocemos hoy, cómo realmente desde un proyecto inicialmente con ese fin, que no debemos olvidar, ¿no?, de construir la paz y que se construyó sobre las bases económicas y comerciales, ha ido evolucionando hacia un proyecto de los ciudadanos, con ese punto de inflexión que fue Maastricht en el proyecto de construcción europea. Y cómo realmente has demostrado con cifras, con números, que muchas veces parece que si no se hace de esa manera no se llega a entender, cómo realmente Europa no deja de ser un proyecto social. Mi pregunta, y ya aprovechamos para que lanzar también las preguntas a la audiencia, ¿no?, y que vayan levantando las manos aquellos que quieran plantear sus dudas, es dónde está, y sobre todo en una sociedad como la que vivimos hoy en día, ¿no?, con tantos retos, con ese nuevo frente americano antieuropeísta, ¿no?, donde declara que la Unión Europea es el enemigo. Estoy hablando de las declaraciones que salieron hace 2 días en los periódicos. ¿Dónde tenemos ese límite
de la Europa social? ¿Vamos a conseguir aguantar el tirón para que Europa siga siendo ese modelo social, ese ejemplo que pretendemos, sin quererlo tampoco, a nivel mundial, sin querer dar lecciones a nadie? ¿Crees que tenemos límites? ¿Crees que vamos a poder aguantar esta batalla que han iniciado aparentemente contra la Unión Europea desde diferentes frentes? Me gustaría que me pusierais otra vez, porque tengo un par de diapositivas que no he podido pasar y a lo mejor era en alguna pregunta interesante volver a ellas. Bueno, vamos a ver. Entre las dificultades que tenemos los europeos es que el año 89 nos quedamos sin enemigo, ¿eh? La Unión Europea se terminó lo del comunismo, que era lo que movía, también por necesidad, de que esto avanzara, porque si no estaban los rojos, los malos, al otro lado, y esto tenía que ir bien. Al quedarse sin enemigo, lo mismo les ha pasado a los americanos. Ahora se descubren que el enemigo somos nosotros. Esto de no tener enemigo produce muchas locuras, ¿no? Pero al mismo tiempo, por ejemplo, ahora con lo del Brexit, con la gente que se va, todo eso origina, desde mi punto de vista, una ventana de oportunidad. O sea, el hecho de que los yanquis digan ahora que no quieren defender a Europa frente a Putin o frente a riesgos, tal, va a obligar a los alemanes, a los franceses y tal, y lo siento mucho porque habrá que dedicar dinero a eso, va a obligar a una defensa europea, porque ya no van a ser los marines los que van, los aviones, los helicópteros, los satélites. Si Europa quiere ser independiente en el mundo, frente a amenazas, tendrá que serlo por su... Con lo cual, la Comunidad Europea de Defensa, que fracasó en el año 54, a lo mejor tenemos una oportunidad ahora con el loco este del pelo colorado, ¿no? Digo, el tema del Brexit, en principio es una gran derrota. Se va un país muy importante, en principio también además es un fracaso, pero al mismo tiempo es la oportunidad de decir, cerramos esto y realmente nos vacunamos frente al virus del nacionalismo, o primero se han ido los británicos, luego irán los húngaros, los polacos, y esto se va a desagregar. Es el momento de afirmar los valores y afirmar procedimientos para que esto sea algo más que un mercado interior. Y así está ocurriendo. O sea, yo creo que el Brexit ha recargado las pilas en la Comisión y en el Consejo. Europa, de hecho, siempre ha avanzado así. En las clases lo contamos. El Tratado de Roma del año 57 no es más que la consecuencia de que el año 56 Europa se siente desasistida. Los americanos, que está la crisis de Suez, los franceses, ingleses y israelitas empiezan la guerra contra Egipto del coronel Nasser, y los americanos se ponen al lado de los árabes, y entonces dejan tirado, y ese es el momento en que Adenauer en París y tal, dice, tenemos que construir Europa. Y la Europa que había sido fracasada el año anterior por la Comunidad Europea de Defensa relanza el Tratado de Roma precisamente porque ocurre eso, y ocurre que el año 56 de noviembre los tanques soviéticos entran en Budapest. Y dice, bueno, los americanos, si quieren seguir avanzando los tanques, van a llegar a París, y los americanos, con esta filosofía de que American First, como ahora, nos van a dejar solos. Y hay un rearme de la Unión Europea con las dos crisis importantes de Suez y de Budapest. Ahora tenemos una crisis, es una oportunidad. La crisis ocurre también como en las enfermedades. Uno sale más fuerte, salvo que te mueras, porque hay algunos que se mueren en las enfermedades, pero si no, se crean anticuerpos, De modo que yo creo que esta es una oportunidad. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Hasta donde quieran los ciudadanos europeos. Antes decía un poco yo lo de Ili Barnaby, dejar de lloriquear y de echar la culpa a otros. Si Europa es muy de derechas, que lo es porque la gente vota a la derecha. Si Europa es muy insolidaria, que lo es porque la gente es muy insolidaria, aunque ponga welcome refugees, etcétera, etcétera, pero es en la casa del otro, no en la propia, y no en el barrio del otro, pero en la escuela de mi hijo, etcétera, etcétera. Si Europa no tiene una política social hoy digna de tal nombre, es porque la política social es la redistribución de la renta. Y ya vemos los amigos que tienen la redistribución de la renta a escala de nuestro país. Yo con los de mi región. Balanzas fiscales, mi dinero que se quede en mi región. Entonces, si cada uno dice mi dinero que se quede en mi nación, no hay política social posible. Estamos luchando porque hay un seguro de desempleo mutualizado en escala europea que nos hubiera ayudado mucho, primero a los alemanes en la reunificación, pero a nosotros los españoles, a los griegos y a los portugueses en la crisis, que nos hemos gastado 36.000 millones de euros en pagar a los parados. Un país que entraba en recesión tenía además triplicado el gasto de desempleo. ¿Por qué no se mutualiza el desempleo? Por lo menos la mitad.
Y se reparte la carga de la crisis entre todos los países, no como ahora, que la mitad han ganado y la otra mitad hemos perdido. No hay manera de que salga adelante la mutualización del seguro de desempleo. ¿Por qué? Porque la solidaridad queda muy bien en los discursos, pero queda muy mal cuando hay que aflojar la pasta, y como yo digo, en literatura, sobresalientes, en matemáticas, suspensos. Más Europa, ahora lo queremos, pero los presupuestos, ahora están discutiendo los diputados las perspectivas financieras del siguiente periodo. ¿Qué presupuesto quieren? ¿Quieren que Europa? ¿Cuáles son los límites? Ninguno. Los Balcanes que entren como entraron los otros. ¿Y dónde está el dinero para los Balcanes? De modo que, ¿cuál es el futuro? El que quieran los ciudadanos europeos. Si quieren volver para atrás, volveremos a los Estados-nación, porque Europa, a diferencia de la Europa de Napoleón o de Hitler, es un proceso democrático. Lo vota la gente, lo votan los gobiernos que están en el Consejo, lo votan los diputados que están en el Parlamento Europeo. Si los ciudadanos quieren más nacionalismo de los viejos o de los nuevos, tendremos más nacionalismo. Si quieren más integración, tendremos más integración. Mi generación, antes hablaba yo con una persona más joven, nosotros ya hemos hecho nuestra tarea. Ahora les toca a ustedes. Pero sepan una cosa, todo lo que tienen se lo van a quitar si no lo defienden. Y todo lo que tienen, esto, también a nuestros alumnos ponemos a Europa como una bicicleta. Aquí hay que seguir dando pedales. Como nos paremos, nos caemos. O sea, no va a ser el statu quo. El statu quo ha demostrado en la crisis que no es suficiente. No es suficiente, no es posible que se unan países como Grecia, como Portugal, mientras otros se benefician, teniendo una moneda única, habiendo perdido la soberanía fiscal, etcétera, etcétera. Hay que avanzar en la integración, hay que avanzar en la crisis migratoria, van a seguir los migrantes llegando a Europa, tenemos que repartirlos razonablemente entre todos, porque si no tenemos una Italia, de la que yo acabo de venir de un viaje, donde es muy malo el Salvini, pero es que el problema de Salvini es que el 50% de los italianos piensan igual que Salvini. ¿Por qué? Porque están solos y llegan miles y miles y se sienten abandonados por Europa. Entonces, ¿hasta dónde? Hasta donde ustedes quieran, no ustedes solos, los holandeses, los alemanes, los suecos, porque con toda esa gente hay que contar. Porque no se trata solamente de cómo pensamos nosotros. En definitiva, siento mucho, a mí siempre me pasa igual, enseñar a la gente que los niños no vienen de París y que los Reyes Magos son los padres, pero esto de Europa no es fácil, no es blanco-negro, no es el paraíso ni el infierno, y depende, no es verdad que todo el mundo sea bueno y los gobernantes sean malos. Si hay malos gobernantes, que los hay, es porque la gente tampoco es demasiado buena. Muchas gracias, Alejandro. Quédate ahí si quieres, por si hay que contestar. No, quería mostraros, si me dais un minuto, porque es la tesis fundamental. Esto es para adelante, es que va al revés. Mirad, os voy a enseñar 2 diapositivas, bueno, 3 diapositivas. Esa diapositiva es el sentimiento que tienen los europeos de ser europeo. Mayoría en azul, todos se sienten europeos, son los distintos países. Más o menos, pero todos se sienten europeos, son muy contentos de estar europeos, todos por encima del 50%. Bueno, los griegos están tan fastidiados que son los únicos que bajan del 50%. Europeos, Pero fíjense la diapositiva diferente. Esos son los que se sienten ciudadanos de la Unión Europea, es decir, los que estarían dispuestos a compartir. Son minoría o 50-50, mitad y mitad, pero ya hay muchos que están por debajo del 40%. Ya hay muchos países que la mayoría no se sienten ciudadanos de la Unión Europea. Y algunos, curiosamente, bueno, los italianos se ve ahí, pero muchos países, los checos, los países del este de Europa, no se sienten ciudadanos de la Unión Europea. Con esta gente hay que construir. Para hacerlo mejor, les he puesto las 2 diapositivas juntas. El sentido de pertenencia, la identidad, eso que se habla tanto de la identidad, que es la hermana de la solidaridad, porque si no eres idéntico, no eres solidario con el que eres idéntico. Si es, como decían los del PNV, esos son los de fuera, esos son los otros, esos no son de los nuestros, o lo que dicen ahora en otros sitios. Ya no hay solidaridad, ya que mi dinero se quede aquí, que no vaya a otras regiones de España. La mayoría de los europeos, abajo, no se sienten ciudadanos, se sienten europeos geográficamente o culturalmente, pero no se sienten políticamente ciudadanos. Y fíjense la última. Esta es un poco más complicada porque es la comparación de 2. Pero fíjense, la primera línea es el sentimiento de pertenencia a su municipio. Casi el 90%, salvo los 4 chiflados que hay en todos sitios, se sienten de su pueblo. O muy, que es la primera trama de tal, o bastante, azules, todos, se sienten de su pueblo. ¿Cuántos se sienten de su país? También el 80 y tantos, el 90%.
Tiene un sentido de pertenencia muy fuerte con su país. En azul oscuro es el año 2017, en azul claro el 2016. Hay una pequeña variación, pero no muy representativa. Pero fíjense cuántos se sienten europeos, que es la primera de las diapositivas. Europeos geográficamente, la mitad. La mitad. Muy pocos, muy europeos, ¿eh? La mayoría de los que se sienten europeos, como decía el otro, non troppo fanático, europeos. Pero es que cuando llegamos a lo que es la Unión Europea es lo del medio. Muy europeos el 7%. O sea, ¿cuántos se sienten? Yo tengo que pensar, ¿cuántos tienen el mismo sentimiento que tengo yo aquí subido hoy en la tribuna? Pues lo siento mucho, pero llegamos, en el mejor de los casos, ¿cuánto es? El 11%. El 11%. Pues hay un 98% que no diría las cosas que yo he dicho hoy aquí en la tribuna. Es para que hubiera una integración europea, para que hubiera un federalismo europeo. ¿Hasta dónde, dices tú? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Pues depende de que cambiemos eso. Como no haya más azules que rojos, en otras cosas a ver si no es verdad, pero en esta, mientras no haya más azules y azules oscuros que rojos, no vamos a llegar a ninguna parte, como mucho que nos quedemos como estoy. Es decir, de las 4 comparaciones, la peor es el sentimiento de la ciudadanía europea. Y estamos, en el caso de España, no sé, es una cosa curiosa, esto lo tengo por desagregado, si alguno está interesado en esto se lo puedo dar, país por país, viendo lo mismo, el sentido de pertenencia. España es un país curioso. España somos el país de Europa que menos españoles nos sentimos, que menos queremos a nuestro país y somos los que más queremos a Europa. Cosa... ¿será verdad eso? No digo la primera parte, que es verdad que no queremos la segunda. ¿Será verdad que queremos tanto a Europa? ¿O queremos a Europa porque de momento hemos estado sacando dinero de Europa? Pero ¿y el día que tengamos que poner dinero a Europa? ¿Seguiremos siendo tan europeos cuando nuestro dinero tenga que ir a Rumanía y a Bulgaria o a Croacia o a Kosovo? ¿Seremos? Porque yo, no muy lejos de aquí, porque además está en la sala muy cerca de mi familia, y dicen, no, ya los kosovares y los albaneses, de eso ni hablar, que tenemos muchos problemas en Extremadura y en Andalucía. ¿Hasta dónde, querido Miguel Ángel? Pues hasta donde quieran esos. Hasta donde quieran esos. Y de verdad, ya sé que esto es políticamente muy incorrecto, pero los gobernantes reproducen eso. Una cabalgada de un sentimiento de pertenencia al pueblo, a la provincia, a la región, un poco al país y muy poquito a Europa. Y no les he puesto lo de las generaciones para no avergonzarles, Muchas gracias, Alejandro. Tenemos todavía unos minutos para preguntas, dudas. A ver, vamos a primero los alumnos por allí. Te presentas, por favor, te pones de pie, dices de dónde vienes y al ataque. Mi nombre es Jacob Clavel, vengo de Cáceres. Quería hacer un par de preguntas a Alejandro respecto a eso que ha dicho, que somos unos llorones, como ha dicho un buen amigo suyo. Y creo que además no le falta razón. Y quería hacerlo enfocando la pregunta en torno a Francia, un país que para mí es muy importante y que podría ser el reflejo perfectamente de lo que pasa en Europa. Es uno de los 2 grandes pilares que hay en Europa junto con Alemania. Y lo que está pasando en Francia últimamente con la elección de Macron y las reformas económicas que está llevando a cabo o intentando llevar. Hay en la sociedad francesa una gran resistencia a este tipo de reformas. Sin embargo, si hay un país en Europa que tiene más prestaciones sociales, que tiene más ayudas, ese es Francia. ¿Puede ser Francia un reflejo de lo que pasa en Europa? ¿Realmente somos muy llorones porque puede ser que hayamos sido muy malcriados? ¿Podría ser que no somos capaces de enfrentarnos a los cambios económicos que se están produciendo en el sudeste asiático, en Oriente, con sociedades mucho más productivas? Y ya no porque haya más población y los salarios sean más pequeños, sino que realmente son más productivos. ¿No somos capaces? ¿No tenemos agallas? ¿O directamente los políticos nos han mimado mucho? Habría que enfocar el problema desde otro punto de vista y no ampliando las ayudas sociales, sino dejando al ciudadano que se enfrentase a sus retos diarios. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Contestamos de uno en uno o quieres alguna otra pregunta? ¿El rector se a ver, cansado? no, sigue allí todavía. Sí, contestas. Déjame, no. Es que vosotros no le conocéis, yo le conozco y hace trampas, Dice una cosa que tiene mucha razón y luego aprovecha para cargar contra la protección social, que no tiene razón, Eso es alumno mío, buen alumno. Vamos a ver.
Francia es un poco reflejo a lo bestia de lo que pasa en Europa. ¿Por qué? Porque Francia fue muy grande en el mundo. Esta imagen que hemos dado de Europa es que Europa hace 50 años era los dueños del mundo. Aquí estaba la industria y por ahí fuera estaban la gente que nos vendía las materias primas. Básicamente nos vendían materias primas baratas, las transformábamos aquí. Inglaterra era la fábrica del mundo hace 100 años y ya le devolvíamos las cosas. Ahora es al contrario. Ahora se fabrica en China, se fabrica en India y ya hemos dejado de ser el centro del mundo. Y los franceses lo llaman fatal. Porque además los franceses, hubo un momento en que, como dice un autor francés, todo el mundo hablaba francés y ahora no habla casi nadie francés. Salvo yo, que soy ya un viejo de una generación que aprendí francés, pero la gente ahora habláis inglés y el mundo habla inglés, mal inglés, pero habla inglés. Y Francia continúa con su force de frappe, se cree que es uno de los grandes, que se lo regalaron entre paréntesis, y llevan fatal. Viven muy bien los franceses relativamente comparado con el resto del mundo, incluido comparado con España. Eso sí que lloriquean. Yo solo digo a mis amigos franceses, pero ¿por qué lloráis si tenéis un país maravilloso? Salvo que está lleno de franceses, lo demás es todo maravilloso. Y efectivamente, ¿por qué? Porque tienen que cambiar. Porque tienen que cambiar. Han vivido de un imperio colonial enorme durante mucho tiempo. Ya no tienen imperio colonial. Han vivido de una hegemonía cultural enorme en el mundo. Ya no tienen esa hegemonía cultural. Tienen que cambiar. Tienen que ser modestos. Bueno, ahora ha llegado Macron, que tiene, además viene como un nuevo Napoleón y tal, grande, pequeño en estatura, pero grande y tal, y creen que van a volver a ser. No lo serán nunca más. Incluso tienen una idea clavada, y es que Alemania, que les ha ganado 3 guerras seguidas, ya es el doble que Francia en producción y en tal. Lo llevan fatal. Pero no porque vivan mal. Es que el resto del mundo, con esto quiero terminar, es que el mundo ha mejorado. Ellos están bien, pero es que antes estaban también muy bien. Es que la globalización, queridos alumnos, está produciendo un fenómeno muy curioso. Y es que los que vivíamos bien, incluidos los europeos, tenemos riesgos y vivimos peor. Y eso ha producido pues estancamiento en los salarios, porque hay que competir con ellos. Pero ellos viven mucho mejor. Los chinos viven mucho mejor que vivían. Los de la India viven mucho mejor que vivían. Los africanos están viviendo mucho mejor que vivían. O sea, la globalización, cuando Europa ha perdido la hegemonía y Occidente ha perdido la hegemonía en el mundo, el resto del mundo va mejor. Los que vamos peor somos nosotros y nos resistimos como gato panza arriba. Y en Francia aparecen como en Italia, como no sé por qué no aparece en España, porque ha aparecido otra patología, pero aparecerán los que quieren cerrar las fronteras, porque quieren vivir como antes. Pero es que ya no volverá a ser la cosa como era antes. Ya no volveremos a ser el centro del mundo. Ya no estará todo el mundo trabajando para que nosotros vivamos bien. Ya no podremos ganar 2.000 euros al mes, mientras los que hacen lo mismo que nosotros, las mismas televisiones, los mismos coches, ganan 300 euros al mes. No puede ser. Simplemente no puede ser. Tenemos que intentar que los que ganan 300 suban a 2.000, pero el periodo, la gestación del cambio es una gestación muy dolorosa. Muy dolorosa. Y tenemos que especializarnos. ¿Cuál es el gran reto de Europa? Hombre, tenemos muchas ventajas frente a otros países. Podríamos competir en excelencia. Podemos invertir en vez de en carreteras, no sé, en aeropuertos que no usa nadie, podríamos haber dedicado más tiempo a la investigación, a haber ganado en excelencia. Pero el mundo ya no volverá atrás. El Trump está igual de loco. Quiere volver a cuando eran grandes. Pero si son la mitad que los europeos, los americanos, y lo único que tienen grande es el ejército, lo demás lo tienen todo pequeñito, aunque ellos creen que lo tienen muy grande. Es verdad. Incluso Wall Street, si hoy Singapur, Hong Kong es más importante que Wall Street. El HSBC, que es el banco de la globalización, está en China. Dijeron, nos vamos a China, se han ido a China. Es decir, inevitablemente tenemos que acometer, sobre todo vosotros, a mí ya no me queda tiempo, pero hay un mundo nuevo. Dicen que esta es la siguiente revolución a la neolítica, es esta que está ocurriéndose en este momento en el mundo. Está cambiando todo. Entonces tenemos que estar disponibles a reformarnos, sabiendo que tenemos unas ventajas comparativas enormes. Ya tenemos los países construidos, tenemos unas redes públicas tremendas, carreteras, aeropuertos, universidades. Europa puede competir, pero tiene que ponerse a las pilas, no tratar de vivir de las rentas como tratan algunos. Yo soy de aquí de un pueblo al lado, que es al lado de Trujillo. Yo le pregunté a un sociólogo, ¿cómo es posible que Trujillo, que era tan rico en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda, ¿por qué se ha vuelto un país, un pueblo tan pobre? Porque eran unos vagos y no trabajaron, creían que iban a vivir de las rentas. Y los abuelos eran ricos, los hijos ya fueron menos ricos que repartieron la finca. Y los nietos ahora son pobres, pues no estudiaron ni trabajaron, ni les gusta trabajar ni estudiar. Entonces los europeos no pueden pasar como los ricos de Trujillo.
que dentro de 2 generaciones seamos pobres. Y quienes van a venir aquí, ya están viniendo son los chinos, como turistas, y vamos a ser los camareros de los chinos. O sea que, ahora, eso no tiene nada que ver con la protección social, que son los que no pueden competir. O sea, los que están en las residencias de asistidos con 90 años no pueden competir. La gente que vive en las barriadas y que no tiene, hay que ayudarles a que lleguen a la universidad. La gente, los jóvenes que no tienen formación profesional, tenemos un 33% de jóvenes españoles que no han terminado los ciclos obligatorios. Hay que hacer una política de compensación. Las mujeres que están infrarrepresentadas, hay que hacer una política de compensación. Hay que seguir haciendo política social. ¿Por qué? Porque en contra de lo que tus amigos Jacob escriben en esos libelos ultraliberales, no podemos, Europa lo dice, Eli Barnaby, el profesor de la Universidad de Tel Aviv, es que los europeos hemos decidido que salimos todos, no el 80%, tenemos que salir el 100%. En América, en otros sitios dicen, no, el 80%, salvan al 80%, pero condenan el 20% que vayan a las cárceles, los negros, los jóvenes, y tal. No, en Europa queremos que sea el 100%, y para que haya el 100% tiene que haber política social. I'm sorry, tiene que haber política social. Muchas gracias, Alejandro. No sé si os habéis dado cuenta que ha sonado una campanita 3 veces. Normalmente eso marca que hemos cumplido el tiempo. Yo veía una mano por allí levantada. Si me prometéis que la pregunta y la respuesta duran menos de 1,5 minutos, la hacemos. Juan. La pregunta dura menos de 1,5 minutos y la respuesta la podemos prolongar a lo largo. 2 minutos entre pregunta y respuesta. A lo largo de la sesión. También nos conocemos, Alejandro, somos colegas. Nos gusta discrepar amigablemente. Tú sabes que a mí me gusta buscar de vez en cuando las contradicciones y en la conclusión de tu intervención encuentro alguna. Alguna contradicción interna. Tú sabes, ¿no? Siempre nos gusta debatir en estas cosas. Coincidimos en el 90% de los casos, pero hay quizás un 10% que, digamos... Yo no tengo tan claro que Europa, evidentemente la democracia es el pilar fundamental de la construcción europea, pero Europa se ha construido a partir de una democracia indirecta. Y eso, ahí hay un problema. Se ha construido, otra cosa es que se quiera construir de otra manera. Pero el proceso de construcción europea ha sido con la democracia, pero una democracia indirecta. De manera que los gobernantes no han traducido la voluntad de los ciudadanos. En muchos casos, los gobernantes han forzado o han orientado la voluntad de los ciudadanos. Y ese es uno de los grandes problemas y de los grandes retos que posiblemente tenga la Europa del futuro. Europa no se ha construido de abajo a arriba. Se sigue construyendo y se ha construido siempre de arriba a abajo. Entonces, evidentemente, Europa será lo que los ciudadanos europeos quieran que sea, pero evidentemente no es fácil que la voluntad de los ciudadanos se traduzca en acciones y en actuaciones de los gobernantes de turno. Voy a poner un ejemplo extremo radical que yo sé que lo vas a utilizar para rebatir lo que te estoy diciendo. Los ciudadanos griegos que votan a Syriza, no creo yo que estén de acuerdo con lo que está haciendo Syriza en Grecia, como consecuencia, evidentemente, de que esa voluntad ciudadana se traduce a nivel nacional de una manera y a nivel europeo, pues evidentemente tiene que conducirse de otra. Entonces es una discrepancia interna que vamos a debatir a lo largo del día y que no necesariamente requiere una respuesta ahora en la medida en que posiblemente el tiempo vaya en contra de nosotros. No nos lo permites, más una reflexión, reacción a tu ponencia. Si quieres reaccionar de manera breve, 30 segundos, te ponemos el relojito y cerramos. No soy capaz. No soy capaz porque además llevo 30 horas discutiendo con Juan y no lo he convencido en 30 segundos. Ahora, los ciudadanos a veces se empeñan en cosas muy raras. En Maastricht se hubo que forzarles la mano para que Francia votaran que sí a Maastricht, que no querían la Unión Europea. Ha habido que dar la vuelta en los referéndums de Irlanda. Normalmente los ciudadanos siempre siguen al más demagogo y al más que promete más cosas. Pero luego cuando el demagogo llega al gobierno se encuentra con la realidad, la dura realidad. Y la realidad es que hay leyes, como la ley de la gravedad y algunas otras leyes, como el que tiene deudas tiene que pagarlas, etcétera, que es muy difícil irse. Los ciudadanos creen que eso es posible, pero luego no es posible, porque tienen que seguir pidiendo, que es lo que le ha pasado a Syriza. Yo conozco algo Grecia, que he hecho un informe sobre él. Porque es que los ciudadanos, lo de las leyes, vamos a ver, hubo un alcalde en Cádiz, en la primera legislatura democrática del PSOE, de mi partido, que cambiaron las tuberías del pueblo. Eran las tuberías de aguas fecales y no eran redondas, eran ovaladas, porque por lo visto técnicamente lo que tienen que hacer para que aprieten los detritos y se lo vayan. Y el alcalde,
que era un hombre de pueblo, que no sabía de eso, y fue al constructor y dijo, oiga, a mí me han traído las tuberías defectuosas, pues estos no son redondos, esto está aquí hecho, esto no es redondo, esta tubería está mal hecha y los de pueblo tenemos derecho a tuberías como los de la capital. Y le dijo al constructor, oiga, es que eso es así por la ley de la gravedad. Y le dijo al alcalde, la ley de la gravedad, voy a llamar a Alfonso Guerra, que es amigo mío, para que la cambie. Pero a mí me pone usted unas tuberías redondas, ¿entiende? Hay mucha gente que es eso, decir, me gustaría que no existiera la ley de la gravedad para poder volar. Querido Juan, nada. Tenemos que subirnos los aviones para volar porque no nos dejan volar por la puta ley de la gravedad. Muchas gracias, Alejandro. Y este aplauso ya pues sirve para despedirte, agradecerte enormemente tu ponencia y seguro que nos seguirás amenizando los debates durante el resto del curso. Muchísimas gracias, Alejandro. Un fuerte aplauso para él.